Martes de Salud es un espacio creado para aprender, reflexionar y transformar nuestra forma de vivir. Cada martes, a las 7 de la tarde, hora Colombia, reunimos conferencistas de alto nivel para hablar de los temas más actuales en salud física, mental y emocional. Aquí encontrarás conocimiento claro, actualizado y útil para mejorar tu estilo de vida, prevenir enfermedades y comprender la salud desde una visión más integral. Martes de Salud conecta profesionales, pacientes y comunidad en un mismo propósito: aprender para vivir mejor. Un programa impulsado por educovirtual.com, odontologianeurofocal.com, acome.com y sioin.org. Te invitamos a acompañarnos todos los martes a las 7 de la tarde. Martes de Salud, conocimiento que inspira bienestar. Bienvenidos a Martes de Salud, el espacio donde el conocimiento se convierte en bienestar. Cada semana reunimos voces expertas, temas actuales y herramientas prácticas para comprender mejor la salud física, la salud mental y emocional desde una visión integrativa. Antes de comenzar, queremos invitarte a ser parte de este movimiento educativo. Visita nuestras plataformas oficiales, educovirtual.com, para acceder a cursos y formación en salud, especialmente en odontología, odontologianeurofocal.com, para conocer una nueva visión de la odontología integrativa, acomed.com, para acercarte a la medicina biológica integrativa desde nuestra asociación, y el sioin.org, para descubrir el avance de la odontología integrativa en Iberoamérica. Ingresa, explora, comparte este contenido, dale me gusta y suscríbete al canal, porque cuidar la salud empieza con una decisión: aprender mejor para vivir mejor. Esto es Martes de Salud. Comencemos. Muchísimas gracias, Josecito, por esta invitación y a todos ustedes por estar aquí acompañándome esta noche y estar interesados en este tema tan interesante, y es esa integración, esa conjunción que podemos lograr entre la gastronomía y la salud, y sobre todo el utilizar la culinaria como una herramienta para mantenernos sanos. El día de hoy vamos a ver este concepto del plato a los biomarcadores y entender cómo la gastronomía funcional se puede adherir, se puede agregar, se puede interlazar con la práctica clínica, y cómo esto se puede convertir en una gran ayuda para los médicos y los terapeutas en su quehacer del día a día, en su práctica clínica. Para eso entonces tenemos que entender que existe una gran brecha entre la recomendación médica típica y lo que realmente nuestro paciente está consumiendo en su plato, en su mesa, en su día a día. Normalmente el médico, normalmente el terapeuta en su consulta médica entrega una receta, entrega un papel, entrega un elemento que nos dice como más vegetales, como más carbohidratos, pero al final, en la práctica, ¿qué es lo que esa persona termina haciendo? ¿Cómo es que termina armando ese plato? Tenemos que entender que esa persona al final está guiada por texturas, por el tiempo que toma preparar un plato, por la cultura que lo atañe, por cuántos años lleva haciendo exactamente lo mismo. Le va a dar un énfasis muy fuerte al placer y a la técnica culinaria, ya que en muchas ocasiones esas personas o son muy buenos cocineros, llevan muchos años experimentando con su cocina y tienen una técnica culinaria demasiado clara, la tienen muy asentada en su mente, o no saben en absoluto cocinar, y entonces cuando yo le estoy planteando, le estoy proponiendo que cambie sus hábitos alimentarios, pues lo estoy poniendo en problemas, porque va a tener que aprender a hacer un montón de cosas
que definitivamente no sabe hacer. El paciente no come macronutrientes, el paciente come preparaciones, come platos, come elementos que inclusive muchas veces ve. Y hoy más que nunca, con toda esta fuerza mediática que tienen las redes sociales, pues vemos cómo hay cientos y miles de canales, cientos y miles de influenciadores hablándonos de platos deliciosos. Entonces no es más que yo entre a redes para ver que una carne cocinada es sí, que un pan cocinado es sí, que la masa madre, que la dieta keto, que un montón de información que está ahí volando y las personas están viendo platos deliciosos, bien armados, coloridos, bonitos y al final eso es lo que lo termina atrayendo. El gran problema es que la dieta terapéutica fracasa ya que no se puede realmente llevar a ese plano de cocinarlo, disfrutarlo, repetirlo. Y entonces la persona empieza a sentir una gran desconexión entre su concepto mental de cómo debería ser esto de comer y lo que realmente está sucediendo en el plato. Y esa adherencia entonces termina siendo una fuerza de voluntad gigantesca por parte del alumno, ya que no debería enfocarse desde ese aspecto, sino que deberíamos pensar que esa propuesta que nosotros le hacemos a ese paciente debería tener una configuración gastronómica que le permita realmente disfrutar el plato que nosotros le estamos proponiendo. Así que la alimentación terapéutica no fracasa por falta de ciencia, muchas veces fracasa por falta de traducción gastronómica. La gastronomía funcional es el punto entre la biología y la técnica culinaria que nos llevará al placer y al monitoreo que permitirá utilizar definitivamente la gastronomía, la culinaria, la alimentación como un elemento para mejorar la salud. Entonces arranquemos con esa brecha clínica y veamos cómo la recomendación es una cosa y el plato en la cocina es otra totalmente diferente. Para eso entonces miremos cómo la gastronomía funcional no es cocinar saludable genéricamente, es la capacidad de diseñar platos con intención fisiológica, técnicas culinarias correctas y posibilidades de monitoreo. Recordemos siempre que cuando yo le recomiendo a una persona que cambie sus hábitos alimentarios, estoy metiéndome con la base de la pirámide de Maslow. Así que si esa persona entonces ya tenía todo un proceso de crecimiento en la pirámide de Maslow, estoy automáticamente jalándolo y regresándolo a las necesidades básicas fundamentales. Y esto genera toda una situación psicoemocional en esa persona que en muchos casos inclusive puede empezar a chocar en su mente y llevarlo a rechazar por completo el tratamiento. Entonces tengo que ser muy delicado en cómo lo propongo y muy delicado en cómo lo ofrezco para que la persona no sienta que perdió esa evolución humana que había logrado hasta ese momento. Así que cuando yo le ofrezco un nuevo menú a esa persona, yo tengo que entender dos cosas importantísimas. La primera es que esa persona ya tiene un arraigo alimentario y la segunda es que como terapeuta, pues yo voy a tener una intención fisiológica que de una u otra forma yo necesito explicarle a ese paciente para que él haga adherencia o por lo menos acepte intentarlo. Debo definir un objetivo fisiológico, seleccionar matrices alimentarias y moléculas activas y con relación a esa información voy a desarrollar o escoger técnicas que protejan la biodisponibilidad y la tolerancia de esos nutrientes o de esas moléculas que yo he escogido y con eso entonces ya puedo diseñar una experiencia sensorial que mejorará la adherencia hacia el paciente y si yo he hecho esto bien, voy a tener unos biomarcadores a los cuales voy a poder seguir a través de síntomas, a través de hábitos o a través de exámenes médicos en el caso más profesional que lo quiera lograr. Pero al final, si yo estructuro bien mi recomendación alimentaria y si yo escojo correctamente los ingredientes y los platos, voy a poder asegurar la adherencia
y el éxito de esa terapéutica alimentaria que estoy tratando de proponerle a mi paciente. Y aquí es donde entonces tenemos que entender que la técnica culinaria modifica la respuesta biológica del cuerpo, cambia la forma en que nuestro cuerpo entiende los ingredientes, los nutrientes y los alimentos que hemos consumido. Es muy diferente asar, pochar, hervir, saltear, consumirlo crudo, consumirlo entero. Inclusive los cortes modifican la forma en que mi cuerpo entiende ese ingrediente. Y esto tiene que ser muy tenido en cuenta cuando yo diseño una dieta o cuando yo entrego un planteamiento o una modificación alimentaria, porque todas estas variables pueden hacer que sí, yo propuse un excelente cambio alimentario, pero en la práctica no es lo que está pasando. No basta elegir alimentos correctos. Cómo lo cocino, cómo lo corto, cuánto lo cocino, las grasas, el orden importan. Entonces vamos a mirar algunas decisiones de cocina que tienen efectos clínicos relevantes. Por ejemplo, si yo modifico entre comérmelo crudo, cocinarlo al vapor, sellarlo, fermentarlo o cocinarlo a través de runner o cocción lenta, voy a modificar la biodisponibilidad de los fitonutrientes. Y esto es extremadamente relevante, sobre todo, por ejemplo, con las vitaminas, donde dependiendo del tamaño del corte y la cantidad de tiempo que ese corte está sometido a calor, más degradación de las vitaminas voy a tener. Y existen tablas muy interesantes que nos muestran la relación entre tiempo, tamaño del alimento y cuánto estoy perdiendo de cada uno de esos nutrientes. Pero podemos hablar, por ejemplo, de la vitamina C, que con un corte pequeño solo necesito entre 15 y 18 minutos para perder más del 90% de la vitamina C presente en ese alimento. Emulsiones frías, marinadas ácidas, uso en crudo de aceites sensibles, activa o no la oxidación y la protección de los lípidos. Y es muy importante entender que las grasas funcionarán o no funcionarán dependiendo de cómo las combino, cómo las mezclo y si las caliento o no las caliento. Y hay ingredientes que son muy importantes: el aceite de oliva, los vegetales, el pescado, los huevos, los fermentados. Son ingredientes que yo tengo que pensar hasta qué punto los pongo y cómo los pongo, pero sobre todo tengo que pensar que dentro de esa bioquímica necesaria de nuestro cuerpo, lo más importante de todo termina siendo que nuestro cuerpo necesita una serie de macro y micronutrientes en cantidades muy precisas todos los días. No es unos días sí y otros días no, los necesita todos los días. Y dentro de esa línea, dentro de ese enfoque, yo tengo que comprender que no es simplemente quitarle un ingrediente al paciente. No, es que los lácteos inflaman, entonces no coma lácteos. Ok, pero ¿qué está dejando de recibir ese paciente cuando yo le quito los lácteos? Y en el resto de los ingredientes que tiene dentro de su alimentación, ¿tiene esos nutrientes? ¿Eso que estoy dejando de recibir a través de los lácteos lo está recibiendo de alguna forma en algún otro ingrediente? Y esto se vuelve un elemento muy importante a tener en cuenta cuando yo tomo estas decisiones. No es solo si la quito o no la quito, es si la quito, ¿de dónde va a sacar eso? Y sobre todo, ok, ya sé que la puedo quitar, ya sé que tengo un reemplazo. La pregunta entonces sería, ¿cómo lo estoy preparando, cómo lo estoy consumiendo, realmente me lo está dando? Entonces aquí hay tres cosas que se convierten en eslabones de una misma cadena, y recuerden que una cadena siempre se rompe por el eslabón más débil. Y por desgracia, siempre el eslabón más débil en esta cadena es justamente la forma en que cocinamos la comida. Y al final, detrás de la escogencia de estos ingredientes vamos a tener texturas. Tenemos que preguntarnos qué tanto mastica esa persona ese alimento, si ese alimento le genera saciedad o no le genera saciedad, y sobre todo, qué tan digestible puede llegar a ser ese alimento. Muchas veces la forma en que escogemos cómo cocinar un alimento no es simplemente porque ese alimento pueda o no pueda comerse crudo. En muchas ocasiones lo cocinamos porque es la única forma de asegurar
la digestibilidad del mismo. Un ejemplo perfecto de esto son las leguminosas. El 99.9% de las leguminosas hay que cocinarlas. En muy pocas ocasiones yo me podría comer una leguminosa cruda. ¿Por qué? Precisamente porque durante la cocción modifico la estructura de algunas moléculas internas dentro de las leguminosas que de otra forma serían extremadamente pesadas para nuestro sistema digestivo y que inclusive podrían llevarnos a intoxicaciones y a estados alimentarios bastante peligrosos. Tengamos en cuenta que todos estos elementos van a modificar la carga glicémica, la tolerancia digestiva y sobre todo la adherencia o no de ese sistema alimentario en el tiempo para ese paciente o para esa persona que está tomando la decisión de modificar su alimentación a través de una nueva técnica alimentaria. Entonces miremos las técnicas culinarias como moduladores moleculares. Y dentro de esto tenemos que entender que existen ciertos ingredientes patrones. El aceite de oliva virgen extra es un ingrediente vivo, no una grasa cualquiera. Elegirlo, conservarlo, usarlo bien, cambia el mensaje metabólico del plato y cambia la forma en que nuestro cuerpo entiende lo que estamos comiendo. Diferenciar el aporte calórico de las funciones biológicas se convierte entonces en un elemento extremadamente fundamental en este punto y con respecto al aceite de oliva. En la mayoría de los casos, cuando se diseñan las dietas, simplemente se toma el factor de kilocalorías que nos aporta el aceite de oliva. Simplemente se toma el factor de cuánta energía nos puede llegar a dar ese poquito de aceite o mucho aceite que estamos consumiendo. Y olvidamos que al final ese aceite de oliva nos está entregando un montón de moléculas que van a hacer trabajar nuestro estómago, nuestro intestino y nuestro metabolismo de una forma totalmente diferente. Son grasas saludables que modifican la respuesta de la pared intestinal y la forma en cómo esos ingredientes que se acompañan de ese aceite de oliva son recibidos y receptados por nuestro sistema digestivo. Es muy importante en este punto entender que no todos los aceites son iguales. Evitemos tratar el resto de los aceites igual a como tratamos el aceite de oliva, pues técnicamente no son equivalentes. Habrán algunos aceites que se acercan. Podemos hablar del aceite de coco, podemos hablar del aceite de ajonjolí, pero es que el aceite de oliva y particularmente el aceite de oliva extraído en primera presión en frío, tenemos que entender que su configuración molecular es totalmente diferente y eso genera una gran diferencia en cómo lo recibe mi cuerpo y lo que mi cuerpo hace con ese tipo de grasas. Usar la técnica para proteger aromas, polifenoles y, sobre todo, aumentar el placer sensorial se convierte en una herramienta muy interesante para utilizar el aceite de oliva. Tengamos en cuenta que el aceite de oliva en nuestra cultura latinoamericana no está tan adherido. Evidentemente, si nosotros hablamos esto con culturas mediterráneas, pues ellos van a decirnos que de hecho el toque especial de una ensalada, el toque especial de una preparación siempre es ese saborcito particular que tiene el aceite de oliva. Nosotros, por desgracia, no hemos desarrollado esa adherencia al aceite de oliva y sobre todo a través de ese sabor y ese aroma tan particular que tiene el aceite de oliva. Pero una recomendación que sí yo te hago en este punto es entender que no todos los aceites de oliva son iguales. Por desgracia, nosotros tenemos que consumir un aceite de oliva que lleva meses y meses de haber sido prensado. ¿Por qué? Porque el gran productor de aceite de oliva a nivel mundial pues es el Mediterráneo. Entonces ese es extraído en el Mediterráneo, tiene que ser empacado, tiene que ser transportado, vive y permanece un montón de tiempo en las cajas de almacenamiento, luego en los anaqueles o en los estantes de nuestros supermercados, hasta que por fin yo lo compro. Entonces, lo que tengo que entender es que entre todo ese tiempo de transporte, de almacenamiento, pues la temperatura de este aceite puede haber vivido oscilaciones fuertes, puede haberse calentado más allá de lo que debería ser sano para ese aceite. Se supone
que la industria debería proteger este tipo de ingredientes y darles un manejo especial, pero la realidad es que en muchas ocasiones no es así. Y esa es la gran variable diferenciadora entre los precios del aceite de oliva. Podemos encontrar aceites de oliva orujos baratísimos, súper económicos, pero que realmente son un desastre porque han recibido calor, porque han sido mal prensados, porque han sido mal empacados, porque han sido empacados en frascos que no deben ser y porque además llevan un montón de tiempo desde que se prensaron y se empacaron hasta que yo los voy a consumir. Esto tiene dos grandes implicaciones desde lo gastronómico. La primera implicación es que su perfil ácido va a haber aumentado muchísimo. De ahí que la mayoría de las veces cuando nosotros, por ejemplo en mi país como es Colombia, consumimos aceite de oliva, siempre hablamos de aceites que son ácidos, que son agrios, que son amargos en el fondo. Y eso tiene que ver con que estamos comprando aceites de oliva no virgen extra, no extraídos en frío, sino extraídos a través de calor, extraídos a través de refinamiento, porque sí, el aceite de oliva también se refina y esto genera que su perfil ácido sea muy alto y eso genera un sabor que puede terminar siendo muy desagradable. Lo mismo pasa con el color y el aroma. Entre más tiempo ha pasado de su prensado a su consumo y si en la botella en el que nosotros lo conseguimos no está realmente protegiendo la luz que entra hacia ese aceite, su aroma va a ser raro, ácido y su color va a perder esa tonalidad verduzca tan interesante que tiene el aceite de oliva. De ahí que, por desgracia, entre más lejos estemos del Mediterráneo y entre peores sean nuestras cadenas de suministro, peor va a ser la calidad de ese aceite. Entonces tenemos que entender que si nosotros escogemos bien, analizamos bien y utilizamos bien esos aceites de oliva, vamos a convertir una grasa saludable en una experiencia culinaria repetible y memorable. Con eso vamos a lograr que realmente ese aceite de oliva se convierta en un ingrediente transversal en la culinaria de las personas, que se convierta en una herramienta muy interesante para proveer a esa persona a la que nosotros le estamos cambiando la alimentación de esos nutrientes espectaculares que en definitiva van a cambiar su salud. Entonces cuando yo tomo la decisión de escoger un plato, de escoger una técnica culinaria, de escoger un tipo de dietética, tengo que entender que al final esos alimentos que el paciente, que la persona está consumiendo, se convierten en los elementos que le van a dar la energía al cuerpo de esa persona, que van a generar ese trabajo metabólico de limpieza, de puesta a punto, de funcionamiento. Diseñar platos para flexibilidad metabólica, control glucémico, saciedad y energía diaria se convierten en el quehacer rector cuando yo me estoy metiendo en dietética. Y no estoy hablando simplemente de los dietistas o los nutricionistas. Cualquier persona que proponga alteraciones, modificaciones o cambios en la alimentación de una persona tiene que tener en cuenta estos cuatro factores. De esta forma, tenemos que entender que la proteína suficiente es la matriz esencial alimentaria real. Yo, y hablo de mi experiencia como entrenador alimentario, siempre uso la carga proteica como el eje central sobre el cual desarrollo todo el concepto. Y hablamos de carga proteica porque no estamos hablando de una técnica culinaria en particular, ya que me puedo ir por un enfoque totalmente keto, que es un sistema alimentario absolutamente basado en animales, o puedo irme al opuesto total dentro de un plant-based, donde no tengo absolutamente ninguna ingesta de nada animal. Pero sin importar cuál de las dos estoy escogiendo, tengo que entender que esa persona necesita una cantidad de proteína diaria muy específica y que fallar en aportar esa cantidad de aminoácidos en el día puede afectar la salud de esa persona muy profundamente y puedo terminar haciéndole un daño terrible si realmente no tengo en cuenta la cantidad de proteína. De ahí que podemos ver, por ejemplo, cómo las personas de tercera edad
empiezan a tener muchísimos problemas óseos, muchísimos problemas musculares, muchísimos problemas articulares, precisamente porque a medida que nos vamos haciendo mayores, nos va dando pereza masticar. Hemos afectado profundamente nuestra dentadura, entonces nos cuesta masticar, nos cuesta destruir los ingredientes, nos cuesta precisamente entrar en esa dinámica de absorber, y entonces empezamos a comer cada vez menos cantidad, y en ese comer cada vez menos cantidad empezamos a bajar profundamente la cantidad de proteína que aportamos, y empiezan a aparecer muchísimos problemas que a veces inclusive llamamos enfermedades huérfanas, cuando lo único que realmente está pasando es que esa persona no está consumiendo la proteína suficiente. Grasas limpias sin saturar al paladar, carbohidratos estratégicos no demonizados, secuencias alimentarias, horarios alimentarios, ayuno, ruptura metabólica y monitoreo de la glucosa postprandial y la energía, el hambre y el sueño terminan siendo esas variables rectoras que yo puedo utilizar para saber si elegí o no elegí un plato correctamente. El plato deja al paciente funcional, el plato deja al paciente saciado, el plato deja al paciente estable durante el periodo alimentario. Y esto es bien importante entenderlo, porque muchas veces cuando hacemos esos cambios alimentarios, y sobre todo cuando hacemos cambios alimentarios muy drásticos, estamos tan pero tan metidos en el hecho de no, es que yo necesito que coma este ingrediente por este fitonutriente, o yo necesito que coma este alimento por esta razón en particular, que olvidamos que al final esos ingredientes mezclados de esa forma, cocinados de esa forma, se metabolizan en un tiempo en particular. Y una vez pasa ese tiempo, nuestro cuerpo va a pedir más. Entonces, ¿cuánto tiempo se demoran esos alimentos en metabolizarse? Y por ende, ¿cuánto tiempo después de haber comido la persona a la que yo le estoy recomendando, va a sentir hambre, va a sentir ansiedad, va a sentir que necesita volver a comer? Y entonces yo termino diciéndole, no, mira, vas a tomarte un jugo en la mañana y un jugo en la noche. Y un jugo es suficiente para que esa persona permanezca 6, 8, 10 horas sin comer absolutamente nada más. Y ahí es donde la recomendación que yo le estoy haciendo empieza a fracasar, porque 45 minutos, una hora después de que esa persona se tomó ese jugo, está otra vez sintiendo hambre, sintiendo el estómago vacío, sintiendo desasosiego, y entonces va a empezar a abrir y a cerrar la nevera y va a empezar una batalla mental, una batalla física, una batalla emocional, que con el tiempo se vuelve un vacío demasiado grande que lo lleva precisamente a salirse del sistema, a abandonar el sistema, porque se vuelve una tortura más que un proceso metabólico, un proceso clínico, un proceso de mejora alimentaria, que sí, que puede tener unos resultados espectaculares con el tiempo, pero que durante el proceso es tan invivible que la persona va a fracasar en el intento. La restricción sin gastronomía se vuelve castigo. La restricción con técnica puede convertirse en reparación y sobre todo en adherencia. Fermentos vivos controlados y seguros, texturas digestivas, caldos, colágeno, ghee, vegetales tolerables, eliminación temporal estratégica sin empobrecer el plato, diario de síntomas para identificar dispares, cocina como herramienta de tolerancia, no solo de prohibición. De ahí que yo puedo realmente diseñar planteamientos culinarios que hagan que la gente se sienta bien teniendo en cuenta estos aspectos. Entonces, cuando yo voy a hacer un cambio alimentario, yo tengo que preguntarle a la persona, venga, ¿a usted qué alimentos le cae mal? ¿Usted tiene algún alimento que usted sienta que le inflama el colon, que le inflama el intestino, que hace que genere un ácido estomacal, que le genera ardor, hace que no tenga deposiciones o que tenga deposiciones líquidas, que le aumenta la micción, le reduce la micción? O sea, al final nosotros como seres humanos somos los únicos que hemos experimentado la comida. Entonces, de una u otra forma, nosotros ya tenemos una idea de lo que nos cae bien y lo que nos cae mal. Ahora, es importante entender varias cosas. Es que no siempre los síntomas que la persona siente son exactamente así.
Existen alergias, no alergias, existen respuestas de sensibilidad intestinal que son por rebote. Entonces, por ejemplo, una persona celíaca, por dar una patología muy puntual que tiene que ver con lo intestinal, puede comer algo que efectivamente tiene gluten y exacerbar ese estado celíaco y luego, pocos minutos después, comerse otro alimento que no tiene gluten en absoluto y sentir o echarle la culpa a ese segundo alimento cuando realmente esa sensibilidad o esas sensaciones que está teniendo de enfermedad no están producidas por ese segundo alimento, que podría ser una manzana, por ejemplo, sino por ese pan o ese plato con algún tipo de gluten que terminó fue exacerbando. Entonces, a veces lo que muchas veces pasa, y sobre todo en la parte de alergias sucede, es que el intestino está tan extremadamente sensible, tan extremadamente exacerbado, que cualquier cosa que yo coma va a exacerbarlo más. Así eso realmente no me haga daño, así eso realmente no sea negativo para mí, pero como ya estoy en un sistema metabólico que está trajinado, que está golpeado, que está enfermo, pues voy a empezar a dar marcadores positivos hacia cosas que realmente no me hacen daño. Y otro de los aspectos que se convierte en aspectos fundamentales es entender que el 99% de lo que nosotros hacemos tiene que ver con nuestro cerebro. Al final, nuestro cerebro consume gran parte de los nutrientes que nosotros comemos diariamente. Es el gran ávido consumidor de la energía, es el gran ávido consumidor de los nutrientes reparadores. ¿Por qué? Porque al final nuestro cerebro es el órgano rector. Si nuestro cerebro se daña, si nuestro cerebro falla, falla todo el sistema automáticamente. Entonces el cuerpo le da muchísima importancia a nuestro cerebro. De ahí que si nosotros cuidamos nuestro cerebro, pues estamos asegurando longevidad y neuroprotección. Hay nutrientes muy específicos que se requieren para esto, ciertas grasas especiales, polifenoles, la colina, la vitamina B12 y antioxidantes sensibles que encontramos en alimentos como pescado azul, huevo, vísceras seleccionadas, lácteos adecuados, frutos rojos, cacao puro, algunas nueces, las hojas verdes y todo esto en relación a técnicas culinarias que protejan esos compuestos termosensibles y volátiles. En ese sentido, vuelvo y repito, yo puedo tirarme por completo un plato alimentario que podría haber sido absolutamente magnífico para la salud, simplemente por prepararlo y dejarlo mucho tiempo preparado, a la merced de la luz y del oxígeno, o por haber escogido la técnica culinaria incorrecta y sobrecocinarlo y con esto haber destruido el 100% de las vitaminas o la gran mayoría de las vitaminas y haber degradado las grasas y haber modificado profundamente las estructuras moleculares de ese alimento. Por eso es que es tan importante escoger la técnica culinaria, y diseñar un plato no es simplemente decir sí, vamos a preparar esto y ya, o estos son los ingredientes. Por eso no es tan simple como decir no comas esto, come lo siguiente. Porque ese come lo siguiente tiene que estar embebido o envuelto o acompañado de cómo prepararlo, por cuánto tiempo cocinarlo, por cuánto tiempo calentarlo, máximo cuánto tiempo puede pasar entre que termino de cocinarlo y lo tengo que consumir, lo puedo o no lo puedo almacenar, si lo almaceno a temperatura ambiente, lo almaceno en frío, lo congelo, qué pasa si lo congelo cuánto tiempo puedo mantenerlo congelado. O sea, hay un montón de variables que es muy importante tener en cuenta cuando yo estoy definiendo ese cambio alimentario. No es simplemente no coma leche, coma más espinaca. Sí, pero ¿cómo me como esa espinaca? ¿Cómo me como esa espinaca para asegurar que estoy recibiendo la cantidad de calcio que tengo que recibir? ¿Cómo me como esa espinaca? Cruda, cocinada, la licúo, la hiervo en un jugo verde, en un zumo verde, la salteo en un huevo, me la como en el arroz. ¿Cómo me como esa espinaca para que realmente se vuelva ese intercambio, para que realmente me dé eso que ya no me está dando ese otro ingrediente que quité? Esto es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Y evidentemente esto no puede terminar si no hay un
monitoreo claro. Cosas que yo puedo preguntar dentro de este monitoreo es la claridad mental de la persona, el foco. ¿Hubo alteraciones del sueño? ¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿Se hizo más largo? ¿Se hizo más corto? ¿Cómo se siente la energía de la persona? ¿Está más enérgico? ¿Está menos enérgico? ¿Está sintiendo mucho sueño durante el día? ¿Se queda dormido? ¿Le cuesta dormirse? Y sobre todo su respuesta digestiva. ¿Le dio diarrea? ¿Le dio algún tipo de respuesta de trasvocación? ¿Le dio estreñimiento? Y aquí hay una cosa muy importante, y hago un paréntesis, recordemos que estreñimiento no es simplemente no ir al baño. Estreñimiento tiene una implicación muy fuerte en relación a la sensación de peristalsia, al dolor abdominal, a que realmente el intestino esté lleno. Y esto lo digo porque en muchos casos yo recomiendo ayunos terapéuticos, y en esos ayunos terapéuticos la naturaleza de lo que comemos, la frecuencia con lo que comemos y la forma en que nos lo comemos hace que realmente no se estén generando bolo alimentario. Entonces es muy típico que entre el segundo día y el tercer día de haber entrado en ese ayuno terapéutico, los pacientes y los alumnos me digan, no, pero mira, es que estoy estreñido. Entonces yo le pregunto, bueno, a ver, ¿por qué dices que estás estreñido? No, es que llevo 2 días sin entrar al baño. No, no es que no estás estreñido, es que no hay nada que eliminar. No se está formando bolo alimentario. Si no se está formando bolo alimentario, pues no vas a entrar al baño porque literalmente no hay nada que botar. El intestino empieza a quedarse totalmente vacío durante el primer día, a veces durante el segundo día sí entramos al baño porque estamos botando la materia fecal residual dentro del intestino, pero llega un momento donde el intestino queda totalmente vacío y entonces ya no hay nada que botar. Y entonces dejas de ir al baño y digamos que vas a hacer un ayuno terapéutico de 15 días, pues muy seguramente durante esos 15 días, durante unos 8 o 10 días, no vas a entrar al baño. Después de un tiempo, el poquito de fibra residual que va quedando, por ejemplo, en los jugos, si haces un ayuno terapéutico a base de jugos, el poquito de fibra residual pues se empieza a acumular y llega un momento después de 8 o 9 días donde ya se ha acumulado suficiente como para que tengas una deposición, pero normalmente esa deposición es una deposición muy pequeña y relativamente blanda por la cantidad de fibra que estás consumiendo y porque se ha generado un bolo alimentario, pero es de la fibra residual que hay dentro de los jugos. Entonces esto es bien importante entenderlo porque a veces malinterpretamos esa respuesta digestiva, malinterpretamos lo que realmente le está pasando a la persona y realmente no le estamos poniendo el INRI, le estamos poniendo la etiqueta que no es y realmente es una respuesta natural de lo que estamos haciendo. Esto, por ejemplo, es muy claro cuando yo acomodo dentro de ese monitoreo, hacerle, por ejemplo, perfil glicémico o perfil insulínico a la persona. Y entonces la persona empieza a hacer la dieta que le pusimos o el sistema alimentario que escogimos y nosotros solo le mandamos perfil glicémico, pero la persona también se hace un perfil de grasa en ese mismo examen. Y cuando salen los resultados, el perfil de grasa está totalmente modificado, está realmente alterado y a veces alterado de mala forma. Y entonces la persona se asusta, no, es que mire, es que los triglicéridos, es que esta grasa, es que lo otro, estoy elevado, ¿verdad? Y entonces yo normalmente lo que le digo a la persona es, venga, espere, pare. ¿Usted está haciendo algo para modificar esos perfiles? Lo que usted está haciendo alimentariamente, clínicamente, dentro del tratamiento, ¿modifica esos perfiles? Si la respuesta es sí, pues evidentemente los perfiles van a estar alterados porque usted está haciendo algo para alterarlos. Y para organizar, yo tengo que desordenar. Y es muy normal que durante las primeras semanas, inclusive durante los primeros meses de una modificación alimentaria muy fuerte o de un cambio de hábitos alimentarios muy fuerte, todos los perfiles de laboratorio se modifiquen y a veces se alteren de forma negativa, pero es un proceso de transición mientras yo limpio, mientras yo reparo. Al final, algo que te tienes que preguntar es, si yo tengo un montón de grasa acumulada por todo mi cuerpo y esa grasa se va a botar o por la orina o por la materia fecal, que son las vías normales para botar ese tipo de grasas acumuladas, ¿por dónde pasan? Pues por la sangre. Entonces, si yo durante ese periodo hago un análisis de grasas a través de un examen de sangre, va a aparecer alterado porque toda esa grasa acumulada está pasando por el torrente sanguíneo para ser eliminada. Entonces,
Yo no puedo simplemente asustarme porque un examen de laboratorio dio alterado si yo estoy haciendo cosas para alterarlo. Y estos son elementos que a veces desconectamos, por desgracia, porque decimos, no, la alimentación está en un lado y la medicina está en el otro. No, las dos cosas se entrelazan y cuando yo hago modificaciones alimentarias, hago modificaciones en los patrones de salud y en los biomarcadores de salud de la persona. Y si yo tomo un examen clínico durante el proceso, evidentemente voy a ver alteraciones de esos exámenes por lo que estoy haciendo. Esto es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Entonces miremos cómo se entrelaza el metabolismo, el intestino y la inmunidad y el cerebro desde el territorio clínico. Entonces podemos irnos a qué escojo, cómo diseño el plato. ¿Listo? Entonces yo debo entender el alimento como un biomarcador, el alimento como un elemento que va a modificar la función biológica de nuestro cuerpo. Una decisión culinaria debe poder conectarse con una respuesta observable. Así que, si yo le digo al paciente, si yo le digo al alumno, coma más vegetales, el objetivo debe ser fisiológico definido. ¿Por qué estoy escogiendo ese vegetal? ¿Qué bionutrientes hay dentro de ese vegetal? ¿Y qué hacen esos bionutrientes en el cuerpo de la persona? Entonces, ese vegetal va a hacer que las uñas se le pongan amarillas, ese vegetal va a hacer que el aliento sea más fuerte, ese vegetal va a hacer que su orina coja más color, ¿qué va a hacer ese alimento? Yo siempre tengo que tener muy clara esa asociación entre ese alimento, entre ese vegetal y lo que sucede en el cuerpo de la persona. Yo le digo a la persona, baje su consumo de carbohidratos. Entonces tengo que entender que como culturalmente los latinoamericanos basamos nuestra alimentación en carbohidratos, ¿qué es lo que va a pasar en la mentalidad culinaria alimentaria de esa persona? Tengo que darle platos diseñados con técnicas culinarias específicas para que la persona no rechace la recomendación. Si yo simplemente le digo, no, no como más carbohidratos, pues lo estoy dejando en el aire, porque literalmente, automáticamente lo que va a pensar esa persona es, no voy a poder comer absolutamente nada. Tengo que entender que culturalmente el carbohidrato es un eje central de la alimentación de las personas. Arroz, pasta, pan, galletas, tortas, pan de bonos, buñuelos y mil cosas más terminan siendo el eje rector de la alimentación de las personas. Si yo le quito todo eso a una persona, la persona realmente siente que se quedó sin opciones alimentarias. Y si la persona siente que se quedó sin opciones alimentarias, va a rechazar de plano todo lo demás que yo le diga porque no va a saber qué hacer. Entonces es muy importante siempre, ante cualquier recomendación alimentaria que haces, decirle la medida correctiva a esos temores, a esos miedos y esas dificultades que aparecen automáticamente en la persona. Cuando yo le digo use aceite de oliva, tengo que plantear que el aceite de oliva es ideal consumirlo en ciertos horarios y bajo ciertos contextos de consumo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me da mucha tristeza porque hay aceites que funcionan mucho mejor es que la gente utilice el aceite de oliva para cocinar. Y entonces, me voy a hacer un huevito frito y fritan aceite de oliva. Y no sé, o sea, hay aceites que toleran mejor el calor dentro de los aceites saludables, como el aceite de coco, como el aceite de ajonjolí, que toleran muchísimo mejor el calor más allá del aceite de oliva. Entonces yo puedo decirle a esa persona, venga, cuando vaya a cocinar use aceite de coco, cuando lo esté consumiendo crudo, use aceite de oliva. Y le planteo entonces platos donde utilizar el aceite de coco y le planteo entonces platos donde utilizar el aceite de oliva y le pongo entonces dinámicas de horarios. Venga, comamos aceite de oliva en estos horarios en particular junto con estas preparaciones y estos platos y comamos aceite de coco o aceite de ajonjolí o aceite de aguacate en estos horarios bajo estas premisas en estos platos y con eso le doy una línea rectora, una guía rectora. No simplemente le digo coma aceite de oliva y ya. Porque entonces puede suceder cosas como que la persona sepa hacer mayonesa y diga, bueno, tengo que comer aceite de oliva, entonces vamos a hacer una mayonesa de aceite de oliva. Y por desgracia, por la calidad de aceites de oliva que nosotros usamos en nuestro territorio y que podemos
obtener en nuestro territorio latinoamericano, pues la realidad es que cuando uno hace una olivesa queda absolutamente terrible de sabor. Resaltan todos los sabores agrios y todos los sabores amargos por la calidad de aceite que nosotros tenemos en nuestro territorio. Si tenemos un aceite que tiene menos de un mes de haber sido prensado, que ha sido correctamente almacenado, que nunca ha sido calentado, podemos hacer una olivesa absolutamente deliciosa. Pero si alguna vez has intentado hacer en Colombia o en Latinoamérica una mayonesa de aceite de oliva, vas a afirmar conmigo que el sabor es absolutamente espantoso, precisamente por cómo resaltan esos perfiles agrios, cómo resaltan esos perfiles amargos e inclusive resaltan sabores que los humanos asociamos con la comida podrida o con la comida dañada. Es por eso que hay que entender qué recomiendo, cuándo lo recomiendo y cómo lo recomiendo, para evitar esos impactos, esas reacciones en el consumo de los alimentos por parte de las personas y con eso minimizar o disminuir ese rechazo o esa repulsión que puede generar un plato o una preparación para con el paciente o con la persona que estamos recomendándole que haga sus cambios alimentarios. Cuando yo le digo a la persona haga ayuno, tengo que entender que esa persona tiene una vida social. Tengo que entender que esa persona trabaja, que esa persona tiene otros quehaceres, que muy posiblemente viaja, que muy posiblemente tiene que moverse, que puede pasar demasiadas horas en la calle. Entonces, si yo le estoy diciendo que haga un ayuno, tengo que configurar ese ayuno alrededor de esa adaptación al gusto que tiene la persona. Entonces, ok, es que yo trabajo de tales horas a tales horas. Bueno, entonces hagamos un ayuno 16-8 o 12-12, de tal forma de que vamos a comer antes de que salgas de tu casa y después de que regreses a tu casa. En la calle la idea es que no comas nada más que hidratación. Hidratación es fácil porque es simplemente un termo con electrolitos y ya está. Entonces, y empiezo a diseñar o a ajustar esa recomendación que yo le estoy dando a la persona. Yo no me puedo ir tan fácil como, no, listo, entonces hagamos un ayuno 16-8, pero resulta que la persona es un guarda de seguridad que trasnocha. Y entonces voy a obligar a ese pobre fulano que esté toda la noche en vela sin absolutamente nada de alimento. ¿Qué le puede suceder? ¿Qué le pasa a su mentalidad? ¿Qué le pasa a su claridad? ¿Qué le pasa a su cuerpo? Cuando además va a estar despierto en el tiempo de hígado y entonces se está alterando, ya se está, por el trasnocho, ya se está alterando su metabolismo y yo le voy a agregar encima un ayuno terapéutico. Entonces, a veces hay cosas que hemos planteado como espectaculares. No, es que la dieta keto es lo mejor que existe. No siempre y no para todo el mundo y no para todo el tiempo. Y tengo que empezar a evaluar las características puntuales de esa persona en relación a su vida social, su vida laboral y su capacidad de hacer adherencia o no hacer adherencia con la recomendación que estoy haciendo. El papel lo aguanta todo, pero al final en la práctica, si el paciente no hace lo que yo le estoy recomendando, pues haberlo recomendado no sirvió para absolutamente nada. Y sobre todo, cuando yo hago una recomendación, tome alimentos para el cerebro, yo tengo que monitorear si esos alimentos realmente están teniendo el resultado que yo estoy buscando. No se trata de hacer una recomendación alimentaria por hacer una recomendación alimentaria. No es que yo escuché de este señor Calvito que está en internet que hay que recomendarle dieta keto a todo el mundo. Y entonces recomiendo dieta keto por recomendar dieta keto. Y no hago ningún tipo de monitoreo porque es que la dieta keto es lo que hay que hacer. No siempre y no en todos los casos, y no bajo la misma medida siempre. Es muy importante comprender que una mala recomendación alimentaria termina siendo peor que no haberle recomendado nada. Entonces, si yo voy a hacer una recomendación alimentaria, tengo que hacer seguimiento de esa recomendación alimentaria, hacer seguimiento del resultado que tuvo esa recomendación alimentaria y en el primer momento que yo vea que algo se alteró negativamente, modificarla o retirarla, porque si no se puede volver delicado. Y como les dije, entonces vamos a tener 5 preguntas gastronómicas que nos ayudan a tunear, a tener mejor precisión en relación a qué recomendar hacia un futuro para esa persona. Un método simple para convertir indicaciones nutricionales en platos clínicos orientados. ¿Cuál es el objetivo fisiológico de la recomendación que voy a hacer?
¿Qué moléculas o matrices alimentarias necesito para obtener ese resultado que estoy buscando? ¿Qué técnicas culinarias puedo aplicar a esta recomendación pensando siempre en si protegen o no al alimento o si potencian o no la molécula que yo he escogido? ¿Cómo lo convierto en un plato placentero y sostenible? Y sobre todo, ¿cómo monitoreo la respuesta que está teniendo estas modificaciones en esta persona a la cual yo se la estoy recomendando? Y te dejo aquí estas 5 preguntas, ojalá las puedas copiar, ojalá realmente puedas entrar en el ejercicio de preguntarte esto. Ya seas un terapeuta, ya seas un médico o inclusive ya seas un paciente, estas son 5 preguntas que se convierten en una línea rectora definitiva para poder saber si esa recomendación alimentaria realmente va a tener la utilidad que se espera o va a tener el resultado o el efecto que se espera dependiendo de lo que yo quiera. Ah, es que quiero bajar de peso. Ah, es que me diagnosticaron con un CA. Ah, es que estoy teniendo somnolencia. Ah, es que no estoy pudiendo dormir. Ah, es que no tengo energía suficiente. Ah, lo que sea, empezar a preguntarnos. No estoy pudiendo dormir. Entonces, ¿cuál es tu objetivo fisiológico? Lograr dormirme y lograr tener un sueño reparador. Entonces voy a empezar a preguntarme qué moléculas o qué matrices alimentarias mejoran el sueño. ¿Qué moléculas o qué alimentos, por ejemplo, activan la producción de serotonina? ¿Qué moléculas o qué alimentos logran que mi cuerpo entre en fase REM? Y entonces empiezo a investigar, a indagar alrededor de esas moléculas. Y una vez entonces encuentro esas moléculas, entonces, ok, ¿qué alimentos tienen esas moléculas? Ah, no, que resulta que el polifenol de la uva es un estimulador de la generación de melatonina. Ah, eso quiere decir que puede ser que alimentos que tengan uva o las uvas mismas consumidas en un marco de tiempo de 2 horas antes de irnos a dormir, en poquitas cantidades y correctamente consumidas, porque si no el pico de glicemia va a ser espantoso, pueden ayudarme. De ahí que hay una recomendación y es que si tú te tomas de 10 a 15 mililitros de vino tinto de muy buena calidad, un muy buen vino tinto, 2 a 3 horas antes de dormir, y no es una copa ni una botella de vino, son 15 mililitros más o menos en un marco de 2 horas antes de dormir, concilias mucho más fácil el sueño. Y eso tiene que ver precisamente con eso, con que la molécula de la uva que sigue estando presente en el vino porque viene del mismo lugar, me ayuda a generar serotonina y con esto, melatonina, y con esto lograrme quedar dormido. Y entonces puedo entrar en esa dinámica de buscar. Ahora, si yo caliento ese vino, o si yo ese vino, ah, no, es que para la cena entonces me voy a hacer un filet miñón y entonces, me dijeron que tenía que consumir vino, entonces cojo esos 15 mililitros de vino y los pongo para hacer la cocinada del filet miñón. ¿Tiene el mismo resultado? Pues evidentemente no, porque en el instante en que yo utilizo ese vino como un ingrediente dentro de la preparación culinaria, ya dañé todos esos fitonutrientes que habían dentro de la uva, que al final eran los impulsadores de esa generación de melatonina. Entonces, pues ya no me sirvió. Entonces, esa técnica culinaria no es la correcta para ese ingrediente en relación a el objetivo fisiológico que yo quería. Y entonces, aunque sí ese filet mignon cocinado en vino puede estar absolutamente delicioso, pues no es la receta correcta para el resultado que estoy buscando. Entonces la persona lo hace y no logró conciliar el sueño. De hecho, más insomnio le dio por la pesadez de la carne que se comió y por la cantidad de elementos de sangre que hay dentro de la carne y por muchas otras razones y por el pico de glucémico que se generó cuando cocino el vino y reduzco todo lo bueno y aumento la cantidad de fructosa que hay dentro del plato, y entonces termina siendo es todo lo contrario y termino es teniendo un plato que me aleja de ese resultado que yo estaba buscando. Entonces, cuando voy a hacer el monitoreo, ¿lograste dormir? No, no logré dormir. ¿Mejoró tu calidad del sueño? No, no mejoró mi calidad del sueño. Y entonces, pues evidentemente, aunque había una muy buena intención, el resultado final no fue el correcto porque la técnica culinaria utilizada para ese ingrediente
no fue la correcta. Entonces siempre es muy importante tener en cuenta esta fase, este camino de 5 preguntas que les estoy tratando de plantear para lograr ese objetivo que estamos buscando. Entonces vamos a plantear algunos ejemplos o casos clínicos. Entonces digamos que tenemos un paciente con resistencia a la insulina. Algo que hacemos normalmente es, encontramos una patología, no esto, 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 y entonces la persona como, en vez, cojamos un enfoque más hacia proponerle un plato o proponerle una preparación que sabemos que está de acorde o va en mejoría de eso. En vez de decirle lo que no, digámosle lo que sí. Entonces vamos a diseñar un plato para esta instancia. Entonces vamos a centrarnos en proteína real en cantidades suficientes, grasas lípidas que aporten saciedad, vegetales con grandes cantidades de fibra y baja carga glicémica, carbohidratos estratégicos según el objetivo específico que estemos buscando y sobre todo diseñar preparaciones que logren texturas masticables y que esa masticación y que esa textura nos dé saciedad sostenible. Si nosotros desarrollamos ese plato correctamente o esos platos correctamente y le decimos, en vez de decirle, no, esto, no, esto, no, esto es lo que usted va a comer a partir de este momento y le planteamos un menú saciable, abundante, rico, agradable, con texturas nuevas, con olores nuevos y se lo damos muy claramente planteado, entonces la persona va realmente a generar adherencia y ahí es donde yo puedo empezar a hacer un monitoreo. Le mando otra vez un examen de glucosa postprandial y miramos qué pasa. Nos aseguramos que los intervalos de hambre estén en rangos de 3 a 4 horas, inclusive si llego a 5 mucho mejor. Empezamos a preguntar y a revisar la energía matinal, la somnolencia postcomidas. Empezamos a medir la circunferencia abdominal, la presión arterial y con todos estos elementos, si nosotros dimos los platos correctos, logramos dar en el clavo y en vez de decirle no 1000 cosas, le damos una propuesta de platos muy bien desarrollada, vamos a poder hacer ese análisis y vamos a ver que efectivamente la persona empieza a generar adherencias porque empieza a sentirse mejor. Al final, el 99.9% de lo que hace de que una persona se mantenga en el cambio alimentario tiene que ver con cómo se siente. Si yo empiezo a hacer un cambio alimentario y me siento terriblemente mal, pues yo voy a decir, esto que me mandaron no sirve para nada, me estoy sintiendo peor y lo voy a tirar por la borda y voy a volver a lo interior. Porque al final, lo anterior me está matando, pero yo estoy contento. En cambio, con esta nueva cosa que me mandaron, me estoy muriendo realmente y estoy sintiendo y estoy viviendo el proceso de que me estoy muriendo realmente. Entonces no voy a hacer adherencia. Entonces es bien importante entender que si yo hago el cambio, empiezo a sentirme más liviano, empiezo a sentirme más enérgico, empiezo a marearme menos, empiezo a tener más lucidez mental, empiezo a estar mucho mejor, entonces yo voy a decir, uy, esto que me mandaron está buenísimo y me voy a sostener y me voy a mantener en eso que me recomendaron. Y es por eso que es importante diseñar el plato en relación a el objetivo que estamos buscando, pero teniendo en cuenta que no todo el mundo reacciona igual y que yo tengo que ir ajustando o acomodando esa recomendación a esa persona en particular para lograr que haga adherencia y obtener el resultado que estamos buscando. Miremos otro paciente, un paciente con inflamación digestiva. La pregunta no es solo qué retirar, sino qué texturas, qué grasas y qué técnicas puede tolerar ya que tiene una inflamación digestiva. Entonces, ideas que podrían surgir: eliminar temporalmente irritantes problemáticos, usar caldos, cocciones suaves, grasas terapéuticas, empezar a mirar cómo responde a los fermentados solo si hay tolerancia, revisar qué pasa si masticas más o qué pasa si masticas menos, qué pasa si comes frío, qué pasa si comes caliente, empezar a mirar cómo las texturas, crocante, acuoso, cremoso, líquido, duro, suave, alteran la digestión. Y muy importante, como les decía hace un rato, cuando ya logramos desinflamar, vamos reintroduciendo los alimentos de uno en uno y de forma paulatina para poder realmente revisar
cuáles son los ingredientes en particular que estaban generando esa inflamación digestiva. No se trata simplemente de desinflamar, se trata de aprovechar la oportunidad para encontrar el causante real, para encontrar cuál era realmente el enemigo, dónde estaba realmente el problema y con eso reducirlo, quitarlo, anularlo o decirle a la persona, mire, es que era este ingrediente el que le estaba haciendo daño. Por favor, evite comerlo lo más que pueda. Y entonces empezamos a revisar cómo todos estos cambios empiezan a tener indicadores de respuesta. Dolores, gases, distensión, tránsito intestinal, qué pasa con la energía postprandial, mejora o empeora el sueño, mejora o empeora el estado de ánimo, mejora o empeora la tolerancia a la fibra y a los fermentados. Recordemos que la forma en que nosotros sabemos cómo responde la fibra y los fermentados tiene que ver con la cantidad de gases que se producen. Entonces, si la persona tenía de 3 a 5 flatulencias al día, que es entre todo y todo lo normal que tiene una persona, un ser vivo normal, y aumentó a 50 a 60 flatulencias al día, pues evidentemente eso que le estamos dando no está ayudando, está inflamando aún más. Entonces busquemos un enfoque diferente, cambiemos un ingrediente, cambiémoslos todos, cambiemos el horario, cambiemos la textura, cambiemos la temperatura y empecemos a modificar pequeñas variables dentro de lo que estamos recomendando para asegurar ese resultado que estamos buscando. Al final, solo lograremos sostenibilidad y adherencia si logramos que ese protocolo sea repetible y esté ajustado y adecuado a esa persona. Entonces, con todo esto hemos visto un modelo práctico de 5 preguntas de precisión que nos llevan a entender que la nutrición clínica del futuro necesita profesionales capaces de traducir la biología de los platos en técnicas de adherencia y en gastronomía que dé resultados. Por eso diseñamos esto que les voy a presentar, porque al final, ¿cómo puedo yo aplicar todos estos cambios? Para eso entonces hemos tomado la decisión con el doctor Arturo Virne de Valdenebro y el doctor Arturo Virne Navia, diseñar una certificación en gastronomía funcional y medicina de precisión. Lo que buscamos en esta certificación es combinar la alta cocina, la evidencia clínica, la inmunología, la medicina integrativa y el automonitoreo aplicado en platos reales. Al final lo que queremos evitar es la nutrición superficial, las recetas de catálogo. Esto de que uno va al nutricionista y el nutricionista le hace 3 preguntas a uno y le imprime la misma receta, la misma dieta que le ha dado a todo el mundo y no está teniendo en cuenta ni quién soy yo, ni qué edad tengo, o sea, la de catálogo. Entonces la idea es evitar este concepto. Es evitar la cocina saludable genérica. Al final es un entrenamiento para diseñar sistemas alimentarios funcionales, placenteros y clínicamente orientados. Es muy importante que entiendas que estamos tratando de conjugar técnicas que no siempre se conjugan y en esta certificación vas a entender y a aprender a aplicar esas técnicas para que no sea simplemente, no, es que fulanito de tal habló de tal dieta y entonces yo la voy a utilizar en mi práctica clínica o en mi práctica médica o yo la voy a utilizar con paciente porque es que hay un influenciador que... No, la idea es que aprendas todos los elementos que hacen que ese sistema alimentario se configure, que ese ingrediente se configure, cómo es la mejor forma de cocinarlo, cómo no debo cocinarlo, cómo lo pongo en el plato, cada cuánto lo como, por qué lo como y en qué circunstancias lo como, buscando un resultado clínico específico. Todo esto lo hemos configurado a través de 6 sistemas alimentarios para 6 territorios clínicos muy específicos, pensando en que cada módulo integra historia, despensa, arquitectura de platos, fundamentos biológicos, autoinmunidad, inmunología, automonitoreo y demostraciones culinarias. ¿Cuáles son entonces estos sistemas que hemos escogido? Sistema alimentario mediterráneo evolucionado, pensando en claves para la longevidad y la salud cardiovascular. Sistema alimentario GAPS o antiinflamatorio, pensando en cómo mejorar la barrera intestinal y la inmunidad. Sistema alimentario cetogénico terapéutico, pensando en cómo generar flexibilidad metabólica y asegurar la salud mitocondrial. Plant-based epidemiológico o alimentación basado en plantas, buscando un aumento sustancial en el consumo de fitonutrientes y la regulación de la vida celular de nuestro cuerpo. Alimentación con crononutricional y ayuno,
para asegurar el ritmo biológico y la reparación de nuestro cuerpo a través de estas técnicas de ayuno, y sistema alimentario MIND o neuronutrición, que se vuelve el blindaje cognitivo para poder utilizar la alimentación como una herramienta para mejorar todos los aspectos. Cada uno de estos módulos va a tener una clase de historia, una clase de despensa, una clase de arquitectura de plato, una clase de fundamentos biológicos, una clase de automonitoreo, una clase de inmunología y de 3 a 4 clases demostrativas donde voy a estar en la cocina haciendo preparaciones para que veas no solo desde lo teórico, sino desde lo demostrativo, cómo utilizar los ingredientes para lograr ese efecto terapéutico que estás buscando. ¿Por qué este sistema es diferente a cualquier otro sistema u otra certificación? Porque el participante aprende a pensar el plato como una unidad de intervención biológica, porque integra cocina de autor, medicina funcional, inmunología y automonitoreo. Traduce objetivos clínicos en técnicas culinarias concretas. Entrena criterios y no solo recetas. Convierte las restricciones terapéuticas en experiencias placenteras y ayuda a comunicar mejor la alimentación terapéutica al paciente. Y esto evidentemente tiene un enfoque muy fuerte hacia terapeutas de la salud, pero no quiere decir que cualquier persona no lo puede tomar. Al final, si quieres apropiarte de tu entendimiento de qué es lo que debes comer, o inclusive, es que fui al médico y el médico me dijo que hiciera estos cambios, pues esto te permite entender por qué el médico te los está mandando y cuáles son las mejores variables que puedes hacer para optimizar y ayudarle a tu médico a ayudarte a ti. Y con esto lograr un objetivo mucho más profundo de tu tratamiento. Te pido que no te pierdas esta oportunidad. Realmente es una certificación muy extensa, muy profunda, muy detallada y muy valiosa. Estamos hablando de 66 clases que vamos a liberar a través de 6 meses. Esta certificación empieza el 1 de agosto y va hasta el 31 de enero del 2027 en este primer corte. Vamos a seguir abriendo cortes más adelante, pero en este primer corte, esta es la temporalidad que tenemos. Cada mes vamos a estar liberando 11 clases. Cada clase va a tener un promedio de 1 hora de duración. Entonces estamos hablando de un curso muy grande, muy denso en información que te va a permitir aprender todas las herramientas que necesitas para poder diseñar y lograr este objetivo que te estaba contando. Si estás interesado, hazle una foto al QR que está aquí en pantalla, entras, te inscribes. Recuerda que para las personas que están viendo este video tenemos una gran promoción y es un descuento del 25% sobre el precio del curso. Pero es muy importante que entiendas que este descuento no es para siempre. Vamos a cerrar el descuento el 25 de julio del 2026. Entonces, si estás viendo el video después del 25 de julio del 2026, pues ya se pasó la fecha, igual puedes inscribirte. Vamos a tener otras promociones más adelante. Te invito a que sigas pendiente de nosotros o que te inscribas directamente al curso, pero para las personas que tomen acción ya, tenemos ese descuento del 25%. Espero verlos dentro del curso y que lo disfruten muchísimo, muchísimo, como nosotros estamos disfrutando hacerlo, diseñarlo y elaborarlo para que ustedes puedan por fin tener herramientas para utilizar la alimentación como una herramienta de salud dentro de su dinámica de vida. A todos, muchísimas gracias por su tiempo. Josecito, muchísimas gracias como siempre por esta invitación a Martes de Salud. Y para todos, una excelente noche.